Muy buenos días tengan todos, buenos días y muchas bendiciones para todos aquellos que siempre nos sintonizan y que están esperando nuestros mensajes, nuestras reflexiones, las cuales hacemos con mucho gusto y en muy buena disposición de ánimo, con el propósito de llevar la bendita palabra de Dios, la orientación cristiana, ética, moral y espiritual a cada uno de los que nos sintonizan. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema una fecha inolvidable. Una fecha inolvidable. Vamos a fundamentar nuestra plática de hoy en el capítulo 6 del libro del profeta Isaías en el Antiguo Testamento, capítulo 6, versículos del 1 al 5, que leen de la siguiente manera: En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Dios bendiga su palabra en cada uno de nuestros corazones. La historia humana está compuesta esencialmente de acontecimientos significativos e impactantes. De igual manera, la vida de cada uno de nosotros, de forma individual, está compuesta o ha sido impactada por acontecimientos, eventos que nos han dejado a nosotros experiencias e impactos a nuestras vidas que han sido inolvidables. En otras palabras, nos han dejado marcados por su impacto de una manera u otra. Nuestras vidas están marcadas por cosas, eventos, acontecimientos que nos han sucedido y que han quedado imperecederamente en nuestra memoria, en nuestra mente, en nuestra retentiva, y que no se nos hace difícil recordarlos, porque están ahí, son parte de nosotros. Yo personalmente he sido impactado por muchos eventos en mi vida, y lo que soy se debe a una formación de dichas experiencias de vida. De hecho, yo creo que eso le acontece a cada uno de nosotros. Nuestra formación, lo que llegamos a hacer en última instancia, es una recopilación de todos los eventos que han sucedido en nuestras vidas, que nos han dejado marcados, nos han dejado orientados o educados, depende cómo hayan sido, para toda la vida. Y están ahí. No es difícil recordarlos y enumerarlos.
Si yo fuera a enumerar los míos, no tendría tiempo para poder elaborar la cápsula que quiero traerles en el día de hoy, pero sí puedo decirles que entre esos eventos o acontecimientos impactantes, yo podría decir que el día 22 de noviembre del año 1963, estando yo trabajando en lo que era la logística preparatoria para la celebración de la Feria Mundial allá en Flushing y Corona, en Queens, New York, la gran Feria Mundial que se celebra cada 25 años, tengo entendido, cayó en el 1964 en la ciudad de Nueva York y trabajamos en la logística para comenzar la feria en el 1964. El 22 de noviembre, a eso de la 1 de la tarde por ahí, trabajando en el pabellón de la Ford, en Flushing, Corona Park, New York, en la logística de la feria, como dije, recibimos el impacto de la noticia del asesinato del presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy. Nos quedamos petrificados. Todos los que recibimos la noticia en ese instante, yo sí puedo recordar dónde estaba yo parado y qué yo estaba haciendo en ese momento. Ese es uno de los eventos o acontecimientos que ha impactado mi vida, aunque tengo muchos personales, buenos y malos. En el caso de Isaías, el gran profeta de Dios, que escribe uno de los libros más preciosos, más edificantes y más significativos y proféticos de la Santa Biblia en el Antiguo Testamento, el libro más extenso en términos de lo que cubre, ¿no? Porque el libro de los Salmos obviamente tiene más capítulos, pero el libro del profeta Isaías se le llama el quinto evangelio porque en el Antiguo Testamento y en términos proféticos narra, describe exactamente el nacimiento, la vida, la crianza, el martirio, la muerte y pasión de nuestro Señor Jesucristo y todo lo que significó en la historia humana y en la historia universal la encarnación de Jesucristo en el vientre de la Virgen María, su nacimiento, y todo el plan salvífico de Dios para toda la humanidad a través de la persona de Jesucristo y su sacrificio en cruz y su resurrección, su ascensión de nuevo a los cielos. Todo eso está narrado en el libro del profeta Isaías en el Antiguo Testamento. Por eso se le llama el quinto evangelio. Hay 4 evangelios en el Nuevo Testamento y siendo así como lo he descrito, el libro del profeta Isaías se convierte prácticamente en el quinto evangelio al hablar de Jesucristo y todo lo que hizo, el plan de salvación para la humanidad. Y aquí nosotros vemos en este capítulo 6 del libro del profeta Isaías la experiencia que tuvo él como humano, como hombre, como ser humano y como siervo de Dios, un acontecimiento que parece haber marcado su biografía, su currículum vitae para toda la vida. El año en que murió el rey Usías. Él no puede olvidar esa fecha. Y no la puede olvidar y la utiliza inclusive para compartir su experiencia impactante. Lo que pasó en su ser, en su vida, como consecuencia de lo que podríamos llamar tal vez una tragedia o
una muerte que le dolió, que significó mucho para él. ¿Y cuáles fueron los resultados que vino como consecuencia en su vida de ese evento de la muerte del rey Usías? El rey Usías resultó ser uno de los mejores reyes que tuvo Israel, obviamente en la parte sur del reino de Israel, del pueblo de Israel, en Judá. Reinó unos 52 años. Hizo tantas cosas buenas que agradaron a Dios en su vida. Su longevidad en el reino, 52 años, posiblemente se debió a eso, a que se dedicó a servir a Dios, a agradar a Dios en todo lo que hizo. Pero como suele acontecer, en mucho tiempo en el poder, en mucho tiempo de incumbencia, llegó a creerse que él podía hacer lo que le daba la gana, y en el ocaso de su vida comenzó a hacer cosas que desagradaron a Dios. Es decir, dañó, por así decirlo, el bien que había hecho, lo bien que había gobernado y regido al pueblo de Dios. Lo dañó en la postrimería de su vida y de su reinado, y el pobre murió leproso, murió de lepra. La lepra, nosotros sabemos que simboliza el pecado en la Biblia en términos espirituales. Murió leproso. Triste es. Los leprosos tenían que estar fuera de la comunidad, aislados. Fue muy penoso que muriera de esta manera el rey Usías. Y todo eso impactó al profeta. Todo eso impactó al hombre de Dios. Y él nos dice de qué forma y manera lo impactó a él la muerte del rey Usías. Tuvo que morir el rey Usías. Fíjense ustedes, digamos, en la vida de este hombre de Dios, profeta Isaías, tuvo que morir el rey Usías para que como consecuencia de la muerte del rey Usías, él tuviera una visión celestial. Sí, murió el rey terrenal, murió el rey político, murió el rey social, murió el rey humano, físico. Y cuando él se ve ajeno, ausente de la protección de ese rey, que dicho sea de paso, en la biografía de Isaías se dice que estaba relacionado con el rey Usías, era pariente de él. Quién sabe, tenía al rey Usías en un estatus en su vida de idolátrico, tal vez. Lo veía como un dios, lo veía como lo más grande del mundo. Y en muchas ocasiones nosotros, en nuestra vida, en nuestro diario vivir, en nuestra formación, en nuestra manera de ser, dependemos humanamente de muchas cosas, o de personas, o de oficiales, familiares, sea lo que fuere, que nuestra mirada está fija en eso o en esa persona, nuestra confianza está fija en esa persona o en aquello que resulta de protección para nosotros, de ayuda para nosotros, de paso, de tranquilidad para nosotros, que nos enceguecemos de tal manera con esa persona o con esa cosa que no tenemos ojos para ver nada más. Y Dios tiene que quitar eso. Si Dios tiene propósito con nosotros, o nosotros no hemos cumplido el propósito de Dios en nuestras vidas, o eso en lo cual estamos poniendo nuestra fe, nuestra confianza, nuestra mirada, nos está estorbando que nosotros podamos tener una comunión con Dios o una experiencia con Dios
un choque con la realidad de Dios y la divinidad, que sea beneficiosa para nuestras vidas, que traiga un cambio, una transformación a nuestras vidas, que siempre va a ser para bien, y aquello nos lo estaba estorbando, eso tiene que ser quitado, eso tiene que desaparecer de nuestra vida, para entonces nosotros caer en tiempo y poder ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Y en síntesis, eso es lo que podemos nosotros derivar de esta experiencia del profeta Isaías, en esta que viene a ser una fecha inolvidable en su vida, por lo que representó para él, por el impacto que tuvo la muerte de Usías, pero el impacto que tuvo él, que una vez muerto Usías, entonces él pudo ver la gloria de Dios. Pudo entender lo que significa Dios para la vida humana y muy especialmente para su propia vida. Pudo experimentar en su propia vida y en su propio ser la presencia de Dios, la gloria de Dios en su vida. Amigo que me estás viendo y escuchando, analiza tu trayectoria, analiza tu vida actual y mira a ver qué puede haber en tu vida que esté acaparando tu fe, tu confianza, tu paz, pero que realmente se ha convertido en un impedimento para tú encontrarte contigo mismo y para poder encontrarte con Dios y para poder entender las cosas espirituales, el propósito de Dios en tu vida. O si lo has perdido recientemente y estás sufriendo la pérdida de eso, no cabe duda que de una manera u otra, si tú entiendes que esta palabra, este mensaje llega a ti en el momento propicio para tú abrir los ojos y poder entonces poner y depositar toda esa confianza que tenías en aquello que acabas de perder, ponerla en Dios, Dios habrá de revelarse a tu vida indudablemente. Y eso nosotros lo vemos aquí en esta experiencia de este hombre de Dios llamado Isaías. En esa fecha inolvidable en su vida, el año en que murió el rey Usías, su pariente, su rey, su líder, tuvo que ser quitado de su vida para entonces él dejar de ver al rey humano, al rey político, al rey económico, al rey social, al rey físico, para poder ver y contemplar al rey de verdad, al rey de reyes, al Señor de señores, Jehová Dios de los ejércitos. Se le revela de una manera gloriosa y él ve la gloria de Dios. Ve ángeles, ve serafines, ve el cielo abierto, ve el trono de Dios, ve la gloria de Dios. Pero no sucedió esto en su vida, sino hasta que fue quitado aquel en quien él posiblemente tenía su vista puesta, su confianza puesta, su dependencia humana puesta. Ahora, quitado Usías de sus ojos, de su vista y de su realidad humana, ahora puede contemplar al Rey de verdad, al Rey de reyes, a Jehová Dios de los ejércitos. Qué glorioso es cuando nosotros podemos tener la vista clara en términos espirituales, para que Dios se revele a nuestras vidas, quite todo escollo, quite todo obstáculo, que son muchos los que a veces tenemos, que nos impiden a nosotros concentrarnos, concentrar nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestros sentimientos en sintonía con el Dios del cielo, nuestro Creador,
nuestro Salvador y nuestro sustentador. Qué bueno que nosotros podamos tener una comunión directa con el Dios del cielo. Isaías pudo ver la gloria de Dios en el año en que murió el rey Usías. Pero fíjense que otra cosa que podemos ver en este pasaje bíblico es que una vez que muere el rey Usías, en esa fecha que se torna inolvidable en la vida del profeta Isaías, y logra él ahora estar en disposición de entrar en una sintonía espiritual con el cielo y ver la gloria de Dios. El que se encuentra con Dios de verdad, el que tiene esa experiencia, el que ha logrado poder recibir de Dios ese impacto glorioso de su presencia y de transformación, lo primero que acontece en la vida de ese ser humano es que se encuentra consigo mismo. Se encuentra consigo mismo. El profeta Isaías se encontró consigo mismo y dice: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. O sea que Isaías, en primer lugar, muere Usías, ya es quitado Usías, ya él no puede depender más de Usías, ya él no puede poner su mirada más en Usías. Ahora tiene que tornar su mirada al cielo, al Dios de la gloria. Tiene ese encuentro, ese impacto y esa experiencia personal con el Dios del cielo. Entonces se encuentra consigo mismo. Eso quiere decir que muchas veces nosotros no nos conocemos a nosotros mismos. Nos convertimos en nuestros propios traidores. Nos traicionamos a nosotros mismos, nos encontramos haciendo cosas que no queremos hacer. Las cosas que queremos hacer no las podemos hacer, y las que no queremos hacer son las que hacemos. Como dice el capítulo 7 del libro de Romanos. Capítulo 7, versículos del 15 al 22. Estamos atados. Estamos ensimismados. Estamos enseñoreados muchas veces de nosotros mismos, hasta enamorados de nosotros mismos. Nos creemos que somos los dueños del mundo, de nuestra voluntad, de lo que queremos hacer. No miramos nada más. Creemos que nos gobernamos a nosotros mismos, que nos mandamos a nosotros mismos, que no hay nadie por encima de nosotros. Y es necesario entonces que eso muera. Porque si el grano de trigo no muere, no cae en tierra, y muere, queda solo. Pero si muere, mucho fruto lleva. Tenemos que morir a nosotros mismos, como lo hizo el apóstol Pablo, que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, cuando nosotros tenemos un encuentro personal con el Dios de la gloria, en lo espiritual, en la vida espiritual, y llegamos a ver esa transformación en nuestra vida, entonces nos encontramos con nosotros mismos. Entonces podemos saber quién nosotros somos, de dónde venimos, a dónde vamos, por qué estamos aquí, por qué actuamos como actuamos. Y cuando Isaías vio la gloria de Dios, tuvo entonces claridad emocional, mental, intelectual, psíquica, para poderse mirar a sí mismo, y se saca un grito de: ay de mí, que soy muerto. Creía que iba a morir porque había visto la gloria de Dios. Lo menos que Dios quería era eso, pero quería mostrarle a Isaías que él no se manda, que él no se gobierna, que tiene, ni que lo gobernaba Usías, ni que pusiera su fe y su confianza en nadie aquí en la tierra,
que empezara ahora a depender de Jehová Dios de los ejércitos, el cual se les revela de una manera impactante en esa fecha inolvidable, en el año en que murió el rey Usías. Y él entonces se mira a sí mismo: ay de mí, que soy muerto, porque siendo un hombre de labios inmundos y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos la gloria del rey verdadero, del rey real, del creador y sustentador del universo. ¡Qué gloriosa visión la que tiene el profeta Isaías! Se lo disfruta en la presencia de Dios y se lo disfruta internamente, porque está viviendo un cielo, está viviendo un momento de gloria en su vida. No podrá jamás olvidarse de una experiencia tan impactante y tan profunda en su vida. Y eso todo aconteció en el año en que murió el rey Usías, una fecha inolvidable para él. Y fíjense la trayectoria de esa visión y los efectos. Muere el rey Usías, ve entonces y se encuentra con el rey de verdad, Jehová de los ejércitos. Se encuentra consigo mismo, se mira a sí mismo, tiene una experiencia de introspección, es decir, mirarse a sí mismo, se da cuenta quién es y cómo es. Se da cuenta que realmente no es digno de estar recibiendo una bendición tan grande, una visión tan gloriosa, y cree que va a morir. Ay de mí, que soy muerto, porque soy inmundo, es decir, soy pecador, no soy digno, soy débil, soy humano. Él ve todo lo que significa su humanidad e inclusive su condición de pecador. Se humilla en la presencia de Dios de esa manera y con esas palabras. Pero entonces torna su mirada al pueblo. Entonces ve al pueblo también en el cual él está viviendo y dice: este pueblo también es inmundo, pecador, convulso en el pecado, en la maldad, los males sociales. Pero hay que tener una visión de Dios verdadera. La mente tiene que ser esclarecida. La intelectualidad tiene que ser limpiada en uno, para uno ver transparentemente no solamente a uno mismo, sino al mundo en el cual uno vive. Y entonces Isaías no solo se ve a sí mismo, sino que ve a los que están alrededor. Qué importante cuando nosotros, en lugar de juzgar a los demás primero, nos juzgamos a nosotros mismos. El Señor Jesucristo enseñó eso. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la misma medida con que vosotros juzgáis, seréis juzgados. Saca primero la viga que está en tu ojo para que luego puedas sacar la pajita que está en el ojo ajeno. Todo eso lo encontramos ahí. ¿Cómo es que Dios obra? ¿Cómo es que cuando uno tiene una experiencia gloriosa, celestial, divina, espiritual, todo cambia? Todo se torna claro, todo se torna transparente. Me veo a mí mismo, entonces y solo entonces, después que yo me juzgue a mí mismo primero, puedo darme cuenta de los demás cómo están. Y él se da cuenta que vive en un pueblo que también, como él, es de labios inmundos. No se merece recibir una visión tan gloriosa, un cuidado tan santo y tan abnegado, tan desprendido como el que tiene Dios con toda la humanidad, tan dedicado, tan profundo, que Dios ama al mundo, porque Él nos ama siempre. Dios nos ama aun cuando nosotros le hemos fallado, siendo aún pecadores. Cristo se dio y murió por nosotros. Dios nos ama. Dios quiere revelarse a nuestras vidas. Dios quiere que nosotros podamos ver clara y transparentemente todas las cosas. Pero para eso tenemos que tener un encuentro personal con Él. Una revelación, una visión, aceptarla, digerirla, que haga efecto en nuestra vida
para que ello transforme nuestra manera de ser, nuestra manera de ver las cosas, nuestra manera de reaccionar ante los eventos, los acontecimientos, las situaciones. Entonces podamos contar con la ayuda de Dios, con la capacitación de Dios. Y todo esto aconteció en la vida del profeta Isaías, en el año en que murió el rey Usías, que se torna a ser una fecha inolvidable, pero muy inolvidable en la vida del profeta Isaías, como lo es en la vida de cada uno de nosotros cuando logramos despertar a la realidad de que nosotros necesitamos a Dios en nuestra vida continuamente y que tenemos que empezar en algún momento y que tenemos que darle la oportunidad a Dios de obrar en nosotros, de revelarse a nuestras vidas en un momento dado, para que cambie nuestra trayectoria, para que cambie nuestro escenario, para que nos ayude a salir de ese momento de dificultad, de sufrimiento, de dolor, de pérdida, de lo que pueda ser. Y todo esto aconteció en la vida del profeta Isaías. En el año en que murió el rey Usías, acontecieron todas estas cosas en la vida del profeta Isaías. Y tuvo entonces una conciencia tan y tan clara que entonces se hace sensible a la realidad del pueblo, se hace sensible a la realidad de su propia vida y se abren sus ojos intelectuales, su responsabilidad social como ciudadano, y dice: ¿qué puedo hacer yo? Entonces comienza a pensar qué puede hacer él, cómo puede colaborar él para ayudar a ese mundo, a ese pueblo, a esa ciudadanía, a esa humanidad que él acaba de ver, y se da cuenta que como él es un pueblo que está perdido en delitos, en pecados, en vicios, en maldad, apartado de Dios por causa del pecado. ¿Qué puede hacer? Y ahí entonces llega el llamado de Dios, donde Dios, habiéndole pintado el cuadro de lo que existe en la humanidad, se da cuenta de que hace falta alguien que colabore, alguien que ayude, alguien que se disponga a hacer la parte que le corresponde, porque a todos nosotros nos corresponde hacer algo para enderezar las cosas de este mundo, para limpiar de la corrupción, de la maldad, del pecado, de las peleas, de las luchas, de las guerras, de los vicios, del decaimiento espiritual y social en el cual está hundida la humanidad. No es sino hasta que cada uno de nosotros despierte a la realidad de que como ciudadano, como ente social, como persona que convive dentro de ese pueblo, debe hacer la porción que le corresponde para empezar por algún lado a hacer algo bueno en bien de la humanidad y obviamente en bien de todo lo que corresponde al reino de Dios en este mundo que nos ha tocado a nosotros vivir. Todos tenemos una porción de responsabilidad que tenemos que llevar a cabo, que tenemos que desarrollar nuestras vidas para hacer algo bueno, algo que ayude a sacar esta sociedad de la zozobra, del pecado, de la corrupción social, moral, espiritual en la cual se vive. Entonces Isaías, cuando oye la voz de Dios que dice: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Él dice: heme aquí, envíame a mí, yo estoy dispuesto. Y eso es lo que todos nosotros debemos hacer. Cuando vengan a nosotros momentos difíciles, acontecimientos, situaciones impactantes, eventos que nos hacen temblar, que nos amaquean, que se tornan en nosotros de una manera tal que nos impactan para tener que tomar decisiones aún en los momentos más difíciles, nosotros podamos mirar al cielo y decirle: Jehová Dios, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Cuál es la porción que me corresponde? ¿Cuál es el camino que yo debo seguir? Transfórmame
Cámbiame, revélate a mi vida como lo hiciste con Isaías. Dame una visión celestial. Impáctame de tal manera que dame poder, dame autoridad, voluntad para levantarme. Y podemos levantarnos como se levantó el hijo pródigo y dijo: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, pero aquí estoy a tus pies para que tú tengas misericordia de mí. Qué bueno cuando nosotros podemos aprovechar, amigo que me escucha, quién sabe por qué momento difícil estés pasando tú, qué pérdida hayas tenido, que ha impactado toda tu vida, que te sientes perecer, sientes que todo se acabó para ti. No es así. Ahora es cuando Dios se puede revelar a tu vida, te puede transformar, te puede hacer una nueva criatura y te vas a quedar sorprendido y te vas a acordar de esa fecha en que tenga ese impacto poderoso de la presencia de Dios en tu vida, y nunca jamás podrás olvidar la fecha en que Dios transformó tu vida para tú ser una nueva criatura. Y eso tú lo puedes lograr en este mismo momento. Si le dices: Señor, he escuchado tu palabra. Esa palabra era para mí en el día de hoy. La recibo con humildad. Me entrego a ti. Y como lo hiciste con Isaías, hazlo conmigo. Muéstrame tu gloria. Muéstrame tu reino. Muéstrame tu voluntad. Y yo estoy dispuesto a cambiar y a caminar en pos de tus pisadas. Si te decides hacer eso, ora conmigo esta oración. Padre eterno, he escuchado tu palabra. Quiero ser sensible y humilde en tu presencia. Te recibo como mi Salvador personal. Transforma mi vida. Ayúdame a comenzar una vida nueva de aquí en adelante, siempre recordando de dónde tú me estás sacando y hacia dónde tú me estás llevando. Llévame ahora de la mano, Señor, y ayúdame a caminar en pos de tus pisadas. Sálvame, perdóname y escribe mi nombre en el libro de la vida. Te acepto como mi Salvador personal. Acepto el plan de salvación a través de la persona de Jesucristo como el Salvador. Reconozco que eres mi Salvador, mi Señor, mi Redentor. Lo acepto en lo más profundo de mi corazón y prometo servirte de aquí en adelante. Gracias, Padre Celestial, por aceptarme como tu Hijo. Amén. Si hiciste esa oración conmigo, busca una iglesia donde tú te sientas bien, sientas que estás recibiendo el pan espiritual, la palabra de Dios que te edifica, donde hay buenas intenciones, sanas intenciones de servir ciertamente a Dios en espíritu y en verdad. Y quédate ahí y comienza a vivir la vida nueva que Dios quiere darte a partir de este momento. Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta una próxima ocasión. Amén.